Jóvenes y señoritas, Dios les bendiga. Qué bueno poder verles nuevamente. El Señor es bueno, realmente nos permite estar de nueva cuenta para poder tomar nuestras clases de escuela dominical. Yo les quiero contar que un poquito más y no tenemos la oportunidad de poder seguir con estos estudios bíblicos. Les cuento rápidamente, hace unos pocos días eh, fue el cumpleaños de mi hija y justo para la celebración resulta que estábamos haciendo los preparativos, estábamos viendo qué es lo que se iba a llevar a cabo y dijimos, bueno, ya mañana durante el día no nos va a dar tiempo de poder hacer algunas actividades, de manera que vamos a bañarnos. Resulta que eran las 2 de la madrugada y entonces decidimos que era un buen momento para meternos a bañar. Entonces de pronto se metió mi esposa, se metió mi hija a bañar, se metieron las dos y de repente estaba yo aquí consultando algunas cosas para preparar temas y terminando algunos trabajos y mi hijo se acercó conmigo y me llamó casi muy cerca de los gritos, me hizo que corriera hacia donde él estaba porque se percató de que en el patio trasero estaba muy iluminado, se iluminó de color amarillo y me hizo que fuera para allá y ya cuando llegué pues resulta que mientras mi esposa y mi hija se bañaban el boiler estaba en llamas, de manera que le pedí a mi hijo que se pusiera sus zapatos y me ayudara para poder hacer algo. Le avisé a mi esposa que cerrara de inmediato la llave del agua caliente y que se salieran así como estuvieran junto con mi hija porque corrían el riesgo de que el boiler explotara literalmente y que saliéramos todos pues, volando por los aires. Hace un tiempo hubo una explosión aquí en Valle de Aragón en una carnicería y los daños fueron realmente muy fuertes por causa del gas. Yo tenía esa escena bien presente en la cabeza y de manera que mi mente empezó rápidamente a ver de qué manera podía resolverse este asunto y comencé a pensar en las posibles soluciones. La primera fue que tenía que cerrar la llave del gas para que ya no se suministrara más gas al boiler, pero justamente la llave que cierra esto está debajo del boiler, de manera que no podía yo meter la mano porque pues no había manera, me podría quemar la mano, además de que en cualquier momento podría explotar. Y la otra que pensé es que había otra llave de paso, pero solamente corta el suministro para la estufa. Entonces pues la alternativa era obviamente cortar el suministro de gas de la toma general, la que sale desde el tanque estacionario. Entonces vimos para subirnos a la azotea, mi hijo y yo, y en el momento que yo me trepé por la parte exterior de la casa, imagínense 2 de la mañana, y para subirnos nos trepamos en las protecciones que hay en las ventanas y pues yo he subido algunos kilos de peso a lo largo de los años, de manera que eso y la falta de ejercicio pues provocaron que yo no pudiera subirme a la azotea. Intenté y no pude, el cuerpo no me respondió. Entonces le pedí a mi hijo que subiera y ya cuando estaba él arriba le pedí que me jalara y me jaló y entonces ya gracias a Dios se logró cerrar la llave mientras estábamos nosotros viendo para subirnos. Cuando les digo que yo no pude subir, mi esposa y mi hija salieron, les pedí que se subieran al carro y pues de manera que tuviéramos varios muros de protección en caso de que esa cosa explotara. Gracias al Señor pudimos cerrar. Mi esposa había llamado al 911 durante este proceso y salió una vecina y me dijo que se había espantado, que pensó que se estaban metiendo a robar a la casa y pues le tuve que decir que no tenía yo otra manera de hacer las cosas. Eran las 2 de la mañana, de manera que no podía yo tocar el timbre y avisarles que me iba a subir a la azotea. Lo tuve que hacer así, como iban las cosas, como decimos en México, en caliente, ¿no? Y pues bueno, les digo, el Señor es bueno, nos permitió que no pasara nada. Ya pudimos ver cómo las llamas se iban extinguiendo y pues afortunadamente estamos aquí y la verdad es que el Señor nos ha permitido revalorar
pues todo, ¿no? La vida en general. De por sí el hecho de estar en esta cuarentena, platicábamos mi esposa y yo que pues el simple hecho de darnos un abrazo, de darnos un beso, de tener a nuestros hijos, de poder estar juntos y demás, son cosas que hace un tiempo las tomábamos como algo común, algo de todos los días, pero la realidad es que ahora las cosas se valoran mucho más, y luego con este evento pues mucho, mucho, mucho más. Pero pues bueno, les quería compartir ese testimonio. El Señor es bueno. Ya después se nos descompuso también la bomba de agua, entonces se nos estuvieron juntando algunas cosas, y todo esto, el tener que ir y revisar, tomar presupuestos, ir a ver las refacciones y demás, pues me ha tomado algo de tiempo, y algunos otros asuntos, algunos problemas de familia que me hicieron que me retrasara un poco para poder continuar grabando. Y miren, hemos estado viendo, la última clase que tuvimos fue este asunto acerca de las maneras equivocadas en las que hemos estado recibiendo información. Hemos estado viendo asuntos alrededor de lo que es el Apocalipsis, pero en realidad no nos hemos metido todavía para nada realmente a analizarlo. Entonces yo quiero aprovechar esta clase. Ya vamos a retomar después también este asunto de las malas interpretaciones, porque es importante, pero el día de hoy vamos a ver el inicio de lo que es el Apocalipsis, y yo quiero comentarles cómo a veces, se los he dicho, leemos y pasamos totalmente inadvertidas algunas cosas que hay en la escritura, o todo el trasfondo, toda la cultura y la riqueza que hay en estos textos. De manera que vamos, por favor, acompáñenos y vamos a ver este texto, cómo inicia el libro del Apocalipsis. Y bueno, dice justamente Apocalipsis 1:1, dice la revelación de Jesucristo. Fíjense, dice la revelación de Jesucristo, primera persona que se menciona, que Dios le dio, Dios es segunda persona que se menciona, para manifestar a sus siervos, tercera persona o personas que se mencionan, las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel, número 4, cuarta persona, a su siervo Juan, quinta persona. En un solo versículo tenemos aquí mencionadas a 5 distintas personas o grupos de personas, y aquí dentro de este grupo lo que me interesa ahorita es ver esta parte que dice la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y aquellos que se dedican a estudiar la Biblia pueden ver que este inicio del libro del Apocalipsis tiene una cuestión fuertísimamente marcada cuando Juan se nombra a sí mismo siervo. Es algo que parece de verdad increíble. Yo creo que sorprendió a muchos, sorprendió a los mismos apóstoles cuando escucharon acerca de estas cartas que fueron enviadas a las iglesias, y les voy a decir el por qué. Fíjense, acerca justamente del apóstol Juan. Juan es el más pequeño de los 12 discípulos, el más joven, es aquel que nosotros vemos a través de las escrituras, que es conocido como el discípulo amado. ¿Se acuerdan? Aquel que durante la última cena dice el texto que él se encontraba recostado sobre el pecho de Jesús. Jesús, sin embargo, aunque era el discípulo amado, Jesús les había puesto por apodo, tanto a él como a su hermano Jacobo, los hijos del trueno. Y este apodo no se lo ganaron nada más así porque sí. Hay un pasaje bíblico que nos habla que ellos tenían que ir por un camino, y normalmente los judíos rodeaban para no pasar por Samaria, porque era algo detestable el cruzar por un lugar donde había gente impía, gente pagana, donde había gentiles o donde había samaritanos, porque el samaritano era un judío, pero judío que no era puro, un judío que tenía la sangre mezclada y la cultura mezclada también, porque sucedía que
a lo mejor créanme que entiendo que no es del todo correcto hablarlo de esta manera, pero solamente como un ejemplo. Entre los perros, si nosotros hablamos de razas, nos queda muy claro el asunto. De repente hablar entre cuestiones de razas humanas nos cuesta un poquito más entender el asunto, pero cuando hablamos de razas caninas, podemos entender perfectamente que si hablamos, por ejemplo, de un perro chihuahueño, que entendemos que es una raza, si hablamos de un Doberman y etcétera, así de distintas razas de perros. Imagínense ustedes si cruzan, pues justamente, por ejemplo, un chihuahueño con un Doberman, pierde completamente la pureza de su raza. Y lo bueno, aquí la cuestión con los samaritanos es que no eran bien vistos por los judíos porque habían mezclado su sangre con otros pueblos y la cultura de ellos también se había empobrecido. Eran gente que ya no servían al Dios de Israel como deberían de hacerlo, gente que adoraba un poco, sí, al Dios de los cielos, a Jehová de los ejércitos, pero también tenían otros dioses. Por este motivo eran mal vistos por los judíos, de manera que imagínense que había un camino que era una línea recta para poder llegar hacia Jerusalén y había que cruzar por Samaria, pero los judíos lo evitaban, preferían tomar un camino en donde había que tomar un camino por las montañas, que esto multiplicaba en varios días el trayecto, pero preferían hacerlo para no poder atravesar con ellos, de manera que en un momento en que les fue llevado el evangelio y no lo recibieron bien los samaritanos, tanto Jacobo como Juan le pidieron a Jesús permiso para que Jesús mismo les concediera el hecho de tener el poder como lo tuvo Elías de hacer descender fuego del cielo para dejar rostizados a los samaritanos. Imagínense, así de ese tamaño era el carácter de ellos, de querer quemar vivos a los samaritanos para que ya se quitara esa molestia, ¿no? Entonces, bueno, los hijos del trueno, tanto Jacobo como Juan. Juan, además, como vemos aquí que está escribiendo en la isla de Patmos, es el único de los 12 apóstoles que no sufrió martirio. Es un hombre que nos habla, nos relata la Biblia que llegó a su vejez y que pues la tradición bíblica nos habla que él murió tranquilo, seguramente en su cama, en su vejez. Es el único que logró hacer esto. Él es autor, por ejemplo, del Evangelio de Juan, ya saben, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y de las epístolas que llevan su nombre, primera, segunda, tercera de Juan, así como también del Apocalipsis. Él era pescador de profesión, su hermano Jacobo también era uno de los 12 discípulos, y como les digo, yo luego hay datos que la mayoría de la gente cristiana, aunque sea de años, no tiene bien relacionada. Pero, por ejemplo, Pedro, el apóstol Pedro, y Andrés, otro de los apóstoles, eran hermanos, y eso la gente luego no lo ubica. Y además, bueno, Pedro y Andrés eran compañeros de la pesca, tanto de Jacobo como de Juan. Y bueno, además Juan, tanto Juan como Jacobo, eran primos del Señor Jesús. Eh, la madre de Jacobo y de Juan era hermana de la madre de Jesús. Entonces, pues bueno, fíjense, en la historia de Juan podemos ver en Mateo 27, del 55 al 56, dice ahí que los padres de Juan eran Zebedeo y Salomé. Justamente esta mujer Salomé es la que yo les digo que es hermana de María, la madre de Jesús, y varios pasajes de los evangelios nos hacen pensar que esta familia contaba con buenos recursos, sobre todo porque Zebedeo, un pescador, el padre de ellos, le iba lo suficientemente bien como para poder emplear a otras personas. Esto lo podemos ver en Marcos 1:20, y también la madre de ellos apoyaba el ministerio de Jesús con sus bienes. Y pues bueno, basándose también en Juan, en el capítulo 19, versículo 20, algunos creen justamente esto, que Salomé era hermana de María, la madre de Jesús, por lo cual Juan y Jacobo eran entonces primos hermanos del Señor Jesús. Si es así,
pues entonces también eran parientes de Juan el Bautista, el cual también enseñó, discipuló a varios de los discípulos de Jesús. Juan fue discípulo de Juan el Bautista antes de seguir a Jesús, así como los apóstoles Pedro y Andrés. Juan también era originalmente de Betsaida, esto lo vemos en Mateo 4:21, y luego trabajaba cerca de Capernaum. En el momento en que Jesús los llama, vemos aquí que sin duda Juan conocía a Jesús, y no fue hasta el milagro de la pesca milagrosa que vemos en Lucas 5 que decide dejarlo todo y seguir a Jesús. Dicen ahí los versos 9 y 10 que el milagro lo dejó pasmado y sorprendido. Pedro y Jacobo también fueron llamados al ministerio ese mismo día, y estos tres se convirtieron en el grupo íntimo de Jesús, que tuvo el privilegio de estar presente en varios de los pasajes bíblicos más importantes, de los cuales nadie más fueron testigos, tales como la resurrección de la hija de Jairo y la transfiguración del Señor. Esa debe de haber sido una situación verdaderamente gloriosa, y por supuesto que te dejaba sin lugar a dudas de lo que era el Señor. Y algunos eventos importantes relacionados con el apóstol Juan los vemos justamente ahí en Juan 21 del 1 al 25, la segunda pesca milagrosa, en Marcos 5 del 37 al 43, donde vemos cómo Jesús resucita a la hija de Jairo, en Mateo 20 del 20 al 24, en donde Salomé, esto ahorita lo vamos a ver, Salomé pide lugar de honor para Jacobo y Juan en el reino. Luego también en Lucas 22, cuando se prepara la última cena, Pedro y Juan llevan a cabo esto. Y luego en Juan 19 del 26 al 27, como Jesús le encomienda el cuidado de su madre. Cuando el Señor Jesús es crucificado, deja a su madre María a cargo de Juan, y ahorita vamos a hablar rápidamente de eso. También Juan, en el pasaje de Juan 20 del 1 al 8, nos dice que Juan corrió a ver la tumba vacía. En Hechos 3 del 1 al 11 también nos habla del milagro del cojo en Jerusalén. Y en sus viajes misioneros, Juan probablemente fundó las iglesias de Sardis, de Esmirna, de Filadelfia, de Pérgamo, Laodicea y Tiatira. También estuvo en Éfeso, en Roma y en Patmos. Y pues bueno, en cuanto a las epístolas de Juan y el Apocalipsis, Juan es conocido como el teólogo, porque en su evangelio se propone a presentar a Jesús como el verdadero Hijo de Dios. Nos muestra justamente, a diferencia de los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, justamente esta parte de revelar a Jesús como el verdadero Hijo de Dios, de mostrarlo como Dios. Y el evangelio de Juan no es cronológico y no incluye todos los eventos que se encuentran en los demás evangelios. Hay un enfoque en los diálogos sobre la divinidad de Jesús, la razón por la cual vino al mundo y la esperanza de vida eterna. Y bueno, como les decía, la muerte del apóstol, nos dice la tradición que los últimos años de Juan, él estuvo muriendo a los 70 años después de la resurrección de Jesús, muriendo casi 70 años después de la resurrección de Jesús, y fue el único de los apóstoles que no fue martirizado. Y bueno, vamos a ver, les pido justamente este pasaje que yo les comentaba, Mateo 20 del 20 al 24. Dice que Jesús anuncia su muerte. Fíjense, desde el versículo 17 dice: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Imagínense que está Jesús haciéndoles esta revelación, les está diciendo lo que habrá de suceder, y de repente vemos aquí un pasaje increíble. Como muchas de las cosas en la Biblia, vemos aquí estos hombres que, como ya dijimos, son primos de Jesús, pero resulta que son unos cuates que tenían ahí una situación de mamitis que ni siquiera en los días de hoy podemos ver tal cosa.
Fíjense cómo dice a partir del 20, dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo le dijo, no sabes lo que pides. ¿Pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Y él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Imagínense el oso, pero el oso tan terrible de la tía de Jesús diciéndole, mijito, cuando estés ya en tu reino, por favor, dales un trono a ellos, a tu derecha y a tu izquierda. En la cultura judía, déjenme decirles que justamente esto es lo que sucede. Ustedes ven que muchos de los pasajes bíblicos dicen que está a la diestra, Jesús está a la diestra del Padre. Entonces, sentarse a la derecha del principal quiere decir que tú eres el segundo, y luego el que está a la izquierda tuya quiere decir que eres el tercero. Y así, después el cuarto está a la derecha, el quinto a la izquierda y así consecutivamente. Pero imagínense nada más la situación que esta mujer estaba pidiendo. O sea, esta mujer lo que decía es, Señor, olvídate de Moisés, olvídate de Elías, olvídate de los profetas, de quien sea, de Isaías, de Jeremías, olvídate de David, de Salomón, de todos ellos, olvídate, Señor, no los pongas a tu lado, sino que pon por favor a estos mis hijos, los cuales quiero que se sienten a tu derecha y a tu izquierda. Qué terrible oso es el que vemos en este pasaje bíblico. Y bueno, luego con el transcurso del tiempo, nosotros podemos ver en el libro de los Hechos cómo el hermano de Juan, Jacobo, es muerto por el rey Herodes. Vamos a ver ese pasaje. Y vemos aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, desde el versículo 1 vamos a leer. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Aquí vemos cómo la Biblia menciona la muerte del primero de los discípulos, de los que se quedaron con el Señor. Obviamente la Biblia nos menciona en primer lugar la muerte de Judas, el que traicionó al Señor Jesús, pero de aquellos que decidieron mantenerse con el Señor, este es el primero que muere. Y de hecho son los únicos dos que la Biblia registra. La Biblia registra la muerte de Judas y la muerte de Jacobo, hermano de Juan. Y fíjense, dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, Herodes. Entonces, eran los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, o sea 16 hombres, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y bueno, luego desde el versículo 6 en adelante nos cuenta cómo el Señor a través de un ángel permite que Pedro sea liberado y que sea enviado a esta casa en donde justamente estaban orando por él, de manera que el Señor le libra de la muerte, porque Herodes tenía planeado, así como mató al apóstol Jacobo, también planeaba matar a Pedro, como para justamente hacer que se debilitara el evangelio del Señor.
Y después, fíjense cómo en Hechos 12, a partir del 20, nos habla de la muerte de Herodes, como que el Señor toma cartas en el asunto por causa de la muerte de Jacobo, y nos dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Bueno, aquí vemos cómo se da la muerte de este hombre, del rey Herodes, que además, bueno, ya después tomaremos el tema más adelante y podremos ver cómo Herodes es un título nobiliario, no es el nombre de una persona, sino que así como hablamos de el rey, el faraón, el presidente, también hablamos de el Herodes. Es un trabajo, como trabajar de rey, como trabajar de presidente, se podía trabajar de Herodes, digamos, pero obviamente era una cuestión aquí familiar que se heredaba de los padres hacia los hijos. Y en el libro de los Hechos vemos aquí sobre todo cómo se menciona, y en el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan de Herodes el Grande, el que mandó a matar a los niños cuando Jesús era pequeño porque pensó que le querían quitar el trono? Y ahí también hay una historia buenísima, pero ya después la veremos. Pero bueno, aquí lo que vemos es cómo muere Jacobo, el hermano de Juan. Imagínense entonces, ahora sí, vámonos de vuelta al Apocalipsis, y dice en Apocalipsis 1:1 que la revelación de Jesucristo, Dios se la entregó para manifestarla a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Juan está escribiéndole a las iglesias y les está diciendo, yo, su siervo Juan. Imagínense aquel hombre que en algún momento estuvo de acuerdo con su madre en que uno de los tronos en el reino venidero le fuera dado junto al Señor Jesús. Juan tuvo que aprender con la muerte de su hermano, tuvo que aprender también con situaciones como lo que pasó en la última cena, en donde también el Señor Jesús tomó una toalla y les limpió los pies a ellos y les hizo entender que aquel que quisiera ser grande en el reino de los cielos tenía que ser el siervo de todos. Y ellos les costó, yo creo, un trabajo tan terrible poder entender esto, como vimos el día de hoy. Jacobo y Juan siendo primos del Señor Jesús, yo creo que ellos quizá sentían que tenían un lugar privilegiado por eso, y luego justamente como vimos, el tener acceso a estas cosas maravillosas que otros de los mismos discípulos no pudieron ver, como el ver al Señor transfigurado, el ver que el Señor de pronto tenía un cuerpo como el nuestro, y de repente dice que cuando se transfiguró era un ser básicamente de luz. Transfigurarse, lo que significa transfigurarse es mostrarse tal como es. Entonces imagínense a Jesús mostrándose tal como es en su deidad delante de ellos. De manera que les digo, yo creo que tuvo muchos tropiezos el apóstol Juan para llegar a este punto en Apocalipsis para decir, yo, su siervo Juan. Y jóvenes, hasta aquí vamos a dejar esta enseñanza del día de hoy. Ya comenzamos a tocar algo realmente del Apocalipsis, y la verdad es que es bien interesante cuando conocemos lo que hay detrás de los textos, de los pasajes bíblicos, ¿no les parece? Dios les bendiga, y si el Señor nos extiende más allá el tiempo de vida, estaremos por acá continuando con nuestras clases. Dios les bendiga.